Bueno, bien. Gracias. Primero que todo, muchas gracias por atender a la convocatoria y por estar acá. Hoy la bienvenida. Mi nombre es Eduardo Castro. Pueden contactarme a este correo electrónico que aparece ahí o a través del blog de castromeno.blogspot.com o el sitio de la comunidad. El día de hoy lo que vamos a estar viendo es una introducción a lo que sería SQL ENAL, como podrán ver, y especialidad en los productos mágicos que ofrece el producto SQL Server. Y lo que vamos a estar viendo hoy es diferentes características nuevas que tiene esta versión de SQL Server, que en este momento está en CTP1, está, digamos, como se conocían antes, en beta, pero que es bueno ir consciente porque ya estamos preparando y vamos a ver qué es lo que va a ofrecer el producto. Como han visto anteriormente, esto lo estoy grabando, entonces lo voy a postear después, igual en el blog va a estar posteado y van a poder ver el video otra vez si están interesados en el tema, poder repasarlo. Igual se va a postear la presentación, la que voy a utilizar, porque la presentación es bastante extensa, son muchas características las que trae ENAL nuevas y cada una de las características nos llevaría a una charla completa de 2 horas. Igual en las hojitas que les estamos dando, si les interesa algún tema, profundizar en algún tema, puede ser, nos lo anotan ahí y preparamos una sesión especial para eso. Igual, dentro del blog, todas las presentaciones que se hacen por SQL Server, por lo menos las privadas, están públicas, entonces las pueden buscar y descargar en un sitio que se llama SlideShare. No sé si lo han oído hablar, slideshare.net/castroen. Ahí encuentran las PPTs. O en Author Stream también están ahí todas las PPTs publicadas. Y los videos los tenemos en YouTube y en Vimeo. Si quieren encontrar los URLs, usualmente es en el blog donde publico todos los URLs que estén directamente contra ese tema. La sesión de hoy la vamos a dividir en 2 partes específicamente. Vamos a ver primero todo lo que sería la parte de cambios estructurales en lo que sería SQL Server y después vamos a ver cambios principalmente de SQL, alta disponibilidad y un nuevo modelo de inteligencia de negocios que están conociendo en SQL, que es conocido como BISM, Business Intelligence Semantic Model, que vamos a entrar un poquito más adelante. Lo importante de esos cambios es que estén preparados, como dije anteriormente, para ver qué se tiene que mejorar o utilizar en las versiones actuales. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a tratar de cubrir la mayoría de estos temas. Como les dije anteriormente, profundizar en algunos temas nos llevaría varias horas, pero vamos a ver un overview de cada una de ellas. ¿Qué ha cambiado en este código de mecánica? Primero, todo lo que sería el clase de SQL, tenemos más operadores, que le vamos a hacer un tema vivo de los nuevos operadores de clase de SQL, para ver cómo pueden mejorar, ¿sí? Les sirve, en sus casos de negocio. También Hatron o HADE, ¿verdad? Ese es un nuevo modelo de alta disponibilidad introducido en SQL ENAL, que también les tenemos un demo completo. Atlanta ahora es un código de producto que ahora se conoce como System Center Advisor. Fue lanzado en marzo. Entonces tenemos información bastante reciente con respecto a esa herramienta de SQL Server, de la familia de System Center. Después tenemos algo importante que es la introducción teórica que vamos a hacer, que es Data Quality Service, que va a ser un servicio que va a estar disponible en las nuevas versiones de SQL Server, pero en este momento no está, en el CPP1 no está disponible, pero más adelante va a estar. Entonces, para
hecho de que Microsoft está incluyendo toda la inteligencia dentro de su server para limpieza de datos y para poder clasificar datos. Eso es bastante importante, que es distinto a todos los data profiling que se tenían de las versiones anteriores, donde el usuario puede venir a Rex para poder hacer la calidad de datos, limpieza de datos. En Integration Services vamos a ver un poco qué es lo que ha mejorado en Integration Services. La principal cambio es de que ahora, dentro de lo que sería Denali, el IDE está basado en Visual Studio 2010. Ya se rompe esas diferentes versiones que se tenían anteriormente, donde yo tenía Visual Studio 2010 y para poder levantar cosas de Business Intelligence, pero un estudio era Visual Studio 2005 o Visual Studio 2008, entonces uno terminaba con dos IDEs completamente distintos. Ahora, en Denali es el mismo IDE para los dos, entonces es una ventaja, porque ahora el IDE de ese puede ser hereda todo lo que tiene el Visual Studio 2010. Y entonces ese es el cambio que se está dando. Uno de los cambios importantes que yo creo que vamos a ver acá, y si es importante en la parte de Data Warehouse, en SQL Server Denali, es el Column Store Index. Aquí lo que vamos a hacer primero es introducir lo que serían las bases de datos columnares, en donde pasamos del modelo tradicional de las bases de datos basadas en tuplas a bases de datos basadas en columnas, que es otro modelo a la hora de estar diseñando data warehouse y que nos da grandes ventajas de desempeño. Por ejemplo, podemos obtener de 100 veces a 200 veces mayor desempeño como un columnar index o un data warehouse de terabytes. Entonces, incluso una agregación en un columnar index puede durar menos de un segundo. Digamos que es comparado con las versiones anteriores, donde tardaba varios segundos o varios minutos en hacer una agregación sobre una columna en específico en un data warehouse. Recuerden que el Column Store Index es para data warehouse, no es para la base de datos relacional, es especialmente diseñado para el data warehouse. Después tenemos acá el nuevo modelo que les había mencionado, que vamos a ver y introducirlo, que es el Business Intelligence Semantic Model. El Business Intelligence Semantic Model es la nueva propuesta que tiene Microsoft en cuanto a cómo diseñar las aplicaciones de inteligencia de negocios. Recuerden que antes teníamos la Analysis Services, ¿verdad? Teníamos el UDM, que era el formato. Si yo les digo NDX, sí me entiende ya el UDM, ¿verdad? Lo que es más claro. En cambio, ahora se ha puesto la apuesta a hacer lo que sería el Business Intelligence Semantic Model y además se ha incluido algo bastante importante, que es de que para aquellos que han utilizado Power BI, si no han utilizado Power BI, vamos a hacer una introducción a él. Se han incluido características de Power BI que antes estaban solo disponibles en Excel, ahora se incluyeron dentro del motor de base de datos y dentro del motor de análisis de servicios, lo cual hace mucho mejor la experiencia. Entonces, ¿quién ha usado Power BI? No. Ahora les hago un demo entonces de Power BI cuando hablemos de este tema. Solo sí. Power BI es muy importante porque les voy a hacer un adelanto. Lo que permite es poder tener, en pocas palabras, un motor multidimensional y de consultas multidimensionales en memoria, donde todos los datos están en memoria almacenados con el algoritmo vertical, que está basado en ese algoritmo de base de datos columnares en memoria, en donde todas las agregaciones son hechas por medio de este algoritmo, lo cual nos permite tener tiempo de respuesta mucho más rápido. Power Pivot fue introducido como Power Pivot para Excel, en donde se le da el poder al usuario final de poder crear un Excel, tomar datos de una base de datos, para la redundancia, de diferentes fuentes de datos y analizarlos directamente dentro de Excel y hacer, desde el punto de vista del usuario final, es como que crea una tabla pivote, pero en realidad está levantando un modelo multidimensional basado en BIS
en Business Intelligence en Language Model. Esa característica que antes estaba disponible en software, ahora está en cuando utilicen el Business Intelligence Language Model. Entonces, si alguien hizo una forma de ser muy poderoso y ya su máquina local, que está corriendo en Excel, ya no tiene los suficientes recursos para procesar eso, entonces se puede tomar e importar dentro de ese servidor y se ejecuta ahora dentro del servidor. Y esta base es posible coger Excel, importarlo dentro de la Service y pongo a representar. Que es distinto. Y además, si bien por tu caso de SharePoint, hay un componente que se incluye dentro de SharePoint para que pueda ejecutar. Y después tenemos por último lo van a ver todavía en su proyecto, que es el Crescent. Crescent es una nueva propuesta de Microsoft para hacer reportes. Reportes altamente gráficos que se generan en Silverlight. Incluso el diseñador de reportes está basado en Silverlight y genera Silverlight. Entonces, no sé si alguna vez han visto esos reportes que tienen animaciones, que tienen dibujitos muy bonitos, etcétera. Ese es Crescent. Digamos que es la nueva propuesta. No reemplaza ninguna de las propuestas anteriores. No reemplaza el reporting service, pero es una nueva forma de generar, digamos, reportes mucho más visuales, que sean más interactivos con el usuario. Más que todo, porque están basados en Silverlight. Digamos que Silverlight es una tecnología bastante orientada hacia los gráficos. Entonces, eso es importante. Como pueden ver, apenas hemos visto algunas de las mejoras. Les estoy dando un resumen, ¿verdad? Por aquello de que no podamos llegar a cubrirlo todo, bastante tema. ¿Qué es lo que hay dentro de SQL Dynamics? Primero, es conocido como SQL Server 2011, es la nueva versión de SQL Server que dije anteriormente. En ese momento está disponible el CPU, de hecho, esa es la máquina que estoy corriendo yo en el demo. Todo lo que yo pueda ejecutar está disponible. Igual, si quieren los scripts, yo creo que mañana o pasado mañana ya va a estar disponible en el blog los links para que puedan descargar los scripts y los ejecuten en su máquina de instalación de datos. Dentro de lo que se tiene es que, bueno, ya soporta PowerShell 3.0 y está basada en el Framework 4.0. O sea, digamos, ya se actualizó toda la parte de Denali. Igual, aquí les dejo el link. Digamos, igual lo pueden descargar, solo busquen SQL Denali en un buscador de internet y les va a aparecer para descargar el software. Y dentro de eso van a poder hacer la instalación. La pueden hacer con una máquina que esté unida al dominio o la pueden hacer en un estándar. Si quieren probar una de las facilidades que les voy a mostrar que de alta disponibilidad, tienen que hacerlo con máquinas unidas al dominio, porque se necesita un cluster de Windows. Pero vamos a ver un cluster de Windows donde los datos están locales, no están en esa. Es un poco distinto, es un poco un híbrido, que es lo que me ofrece nada. Y después, otras cosas que pueden probar dentro de lo que sería la familia SQL Server, que es SQL Azure, que les gusta la base de datos en la nube. Y además, dentro de lo que sería SQL Azure, ahora está disponible Reporting Services para poder ser ejecutado desde la nube. No lo tienen que ejecutar localmente, lo pueden ejecutar desde la data center de Microsoft. Y otro punto que sí les quiero recordar es que existe una versión de SQL Server, porque a veces la gente se los olvida, como la ven, que se llama SQL Server para el Data Warehouse. Es una versión de SQL Server especializada en grandes data warehouses. No estamos hablando de gigas, estamos hablando de teras de información que tienen que ser analizadas. Entonces, ustedes tienen un data warehouse que es de verdad grande. Entonces, la recomendación sería que prueben primero ver si el padre de data warehouse no son para ustedes. ¿Por qué? El padre de data warehouse es una versión especial de SQL Server que se basa en columnas de referencia. Entonces, es una base de datos columnar especializada en hacer agregaciones, especializada en procesar grandes cantidades de información. Y
pueden probar cómo está la versión 1.0 y es la versión especializada para un data warehouse de verdad grande. Entonces eso es importante. Vamos a mostrarles acá por aquello que necesiten una guía. Esto lo voy a publicar también, que es por aquello que necesiten una guía paso a paso de cómo instalar SQL de Nali. También lo voy a estar publicando, donde está cada una de las pantallas, y si hace falta bajar algún prerequisito, están los links para bajarlos. Es un documento un poco extenso, y también está la parte de cómo configurar, como lo podemos ver acá, de cómo configurar la alta disponibilidad, el nuevo modelo de alta disponibilidad de SQL Nali. Entonces es un tutorial, son como 60 páginas, que también va a estar disponible para que ustedes bajen el software, instalen Nali, y si quieren probar la alta disponibilidad, y van a poder llegar a el mismo modelo. Igual lo vamos a publicar después de la charla. Entonces, por si les interesa. Vamos a volver acá. Cosas que no han cambiado en CTP1. Digamos, igual la gente se pregunta, ¿qué ha cambiado? Entonces, hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, el motor de reporting, el motor de cubos como tal, el motor de cubos sigue siendo el mismo de la versión anterior, son cosas que no han cambiado, pero que vamos a estar viendo los cambios que se han dado. Primero, esta es una filmina que nos resume qué es lo que tiene nuevo de Nali. Principalmente, bueno, va a tener cambios en el medio. Y lo primero que hay, el primer cambio que van a ver, con lo que van a tener que se puede Nali, van a ver que es el IDE está basado, incluso el Management Studio está basado en Visual Studio 2010. Eso es para alinear todo lo que sería de los productos. Todo lo que sería el Transact SQL, ya dentro de lo que sería el Management Studio, que tiene IDE, un poco mejorado, ya tiene el IDE de Visual Studio 2010, además tiene el debuggy de Visual Studio 2010. Entonces, eso hace que la experiencia de desarrollo sea más natural. Ustedes están acostumbrados a las teclas y a los shortcuts de Visual Studio 2010 para hacer verificación, entonces las mismas teclas y shortcuts están medio practicar que se puede de nada. Existe otro punto que sería el Transact SQL Secrets. Entonces, ustedes usaron Coding Code Secrets en Visual Studio, ¿no? Un code secret es un pedacito de código que ustedes siempre utilizan. Es parecido a una plantilla. Actualmente, un Transact SQL que lo utiliza cada rato y le está cambiando los parámetros, ¿verdad? Entonces, un code secret nos aparece dentro del Management Studio directamente. Yo puedo solo arrastrar y pegar, y ya tengo el Transact SQL ahí y un link. Entonces, eso es algo que solo tenía en el estudio. Ahora fue incluido dentro de SQL de Nali. Algo importante, cambios en Transact SQL. Otra cosa que vamos a ver es Content Databases, que son las bases de datos autocontenidas. Entonces, ese es un cambio, digamos, estructural en cuanto a lo que sería la funcionalidad de base de datos. Vamos a ver un demo y explicación de eso. Hay algo que siempre se había pedido, secuencias. Pero recuerden las secuencias dentro de la base de datos, pero es un objeto y que está midiendo de 1, 2, 3 en la siguiente secuencia. Igual tenemos un demo para poder hacer eso en script. Hay mejoras dentro de lo que sería la base de datos espaciales, eso no lo vamos a ver hoy. Y después existe algo que se había solicitado bastante, que era roles de servidor definidos por el usuario. Ustedes recuerdan que SQL Server venía con en las versiones anteriores, hay role servers, o server roles, ¿verdad? Y que son fijos.
Uno no puede entrar, no se puede modificar, ni puede crear ningún otro server rol. Recordemos que los server roles son a nivel instancia, ¿verdad? Entonces uno puede crear un usuario, un tipo de rol que solo tuviese acceso a ciertas cosas. Entonces ahora en esta versión ya puedo crear mi propia versión de server rol, lo cual me da mayor control sobre lo que sería la seguridad. Vamos a ver lo que serían mejoras en lo que sería el engine de Transact SQL. ¿Qué es lo primero que tenemos? El primer concepto grande que podríamos ver es portabilidad de bases de datos bajo un concepto que se llama Contained Databases, y yo creo que se podría traducir como bases de datos autocontenidas, donde las bases de datos autocontenidas no dependen específicamente de la instancia. Eso lo vamos a ver más adelante. Y después, nuevos estatutos de Transact SQL que fueron agregados. Hay algo muy sencillo que fue agregado dentro de lo que sería el SQL Server, que es un parámetro, que son los parámetros de inicio. Usualmente, no sé si ustedes utilizaban los estándar parámetros de las instancias, a veces hay que ponerles algunos parámetros adicionales. Hay algo que es muy sencillo, pero que es muy útil, que ahora dentro de las herramientas de configuración de TNAL, todos los instalados parámetros se hacían de esta forma en SQL 2008. Vean que si yo tenía que editar parámetros para iniciar SQL Server, tenía que muy difícil de editar. En cambio, ahora ya tengo una versión anterior, una versión más sencilla para poder agregar los parámetros. Y el otro punto que pueden ver en la parte de administración es la parte de alta disponibilidad, que era lo que les decía anteriormente. Vamos a pasar esta máquina para acá. Esta es la parte de Startup Parameters. Y la otra parte que vamos a estar viendo ahora es la alta disponibilidad. Ven de que existe un nuevo modelo que se llama Hedron, ¿verdad? O conocido también en inglés como SQL Server Always On. Vamos, que ese es el código para este modelo. Entonces, eso es un pequeño cambio. Dentro de los Transact SQL, bueno, vamos a ver qué tiene nuevo: bases de datos autocontenidas, el tipo paramétrico, secuencias, paginación. Es otro feature que se había estado solicitando. Un feature que tal vez no se ve mucho en la web numérica, que es UTF-16. Eso es para idiomas que están del otro lado del mundo, ¿verdad? Para tener soporte. Si ustedes tienen que dar soporte a esas bases de datos, SQL Server tenía ciertas restricciones. Ahora ya es 100% compatible. Se agregó un nuevo estatuto que se aprobó. Recuerden que teníamos try catch. Ahora tenemos throw y rethrow. El manejo de errores de SQL Server. El primero de los cambios que vamos a estar viendo es los User Defined Server Roles. Los User Defined Server Roles, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir poder ejecutar y crear roles a nivel del servidor. Y esos roles a nivel del servidor, ¿qué es lo que nos pueden afectar? Nos pueden afectar parámetros que antes solo se podían hacer a nivel de la instancia. Por ejemplo, ¿qué parámetros teníamos que hacer a nivel de la instancia o a nivel del servidor? Accesos a los endpoints, a los logins, a los servidores, a la Unity Clubs. Ese es un nuevo concepto que vamos a ver ahora. Son los grupos de alta disponibilidad o cualquier otro server role. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? Tener acceso a ese tipo de configuraciones. La ventaja que nos da eso es de que podemos ahora sí crear nuestra propia seguridad y darle a los administradores que requieren hacer ciertos cambios a nivel de la instancia esas opciones. Este es el Transact SQL,
digamos, que sería un ejemplo de Transact SQL, donde nosotros podemos crear nuestros propios roles. Digamos, ahí ya tenemos una nueva sintaxis, que sería create server role. Con el nombre, una vez que lo hemos creado, le asignamos los derechos que nosotros queremos. Vamos a un momento acá. ¿Vio? Para poder ver esto, vamos a ver primero que sería un pequeño demo de cómo estar viendo los server roles. Primero, vamos a mostrarles acá. Esta es una instancia de SQL Server 2008, tal y como lo conocíamos anteriormente, para que veamos esa opción como estaba en la versión anterior. Como podemos ver, digamos, en SQL Server, la parte de logins y tenemos los server roles. Son los roles ya fijos de SQL Server y de que no me dan ninguna opción. Lo único que hace es estar es para PowerShell, reportes, etc. Ahora vamos a ver cómo se ve eso vamos a cambiar de servidor, cómo se ve eso en SQL Denali. En SQL Denali, igual tenemos la parte de seguridad, tenemos los server roles, pero lo primero que van a notar es de que los server roles que son creados por default ya ven que tienen un nuevo icono, comparado con la versión anterior, es un icono distinto, nos dice que ya prendí, nosotros lo podemos modificar. Si queremos crear un nuevo server role, ¿qué es lo que hacemos? Igual, ya tenemos la opción de server roles, podemos elegir igual los executables que queremos hacer. Vamos, puede ser a nivel de endpoints, a nivel de logins, a nivel de servidores, a nivel de availability groups. Vamos, que son las nuevas opciones que se pueden estar estableciendo. También se puede hacer, vamos, la creación de server roles se puede hacer a nivel de Transact SQL. En este caso, bueno, tenemos que ubicarnos en master y hacer las sintaxis, create server role, el nombre del role, y después le tenemos que dar los derechos que nosotros queremos. En este caso le estamos dando derechos al Dedicated and Link Connection, que es un endpoint, solo a ese rol en particular. Ya después que hemos definido la seguridad, ya muy rápido de ejecutar, y ya tenemos nuestro nuevo server role. Si vemos esto un poquito más grande, vemos que si se distingue, digamos, se pueden distinguir lo que serían los roles por el usuario. Entonces, eso me da, recuerden que es para poder definir seguridad a nivel de la instancia, a nivel del servidor, cosas que antes no se podía hacer. Pero ustedes, a veces, para dar derechos a alguien, le tienen que dar más derechos de lo que necesitaba. Por ejemplo, a veces, para dedicar a Administration Connection, tienen que darle 6.000. Demasiado, ¿verdad? Demasiado poder a ese usuario. Entonces, ahora ya se puede hacer, digamos, con forma más discrecional. Entonces, eso es, digamos, el primer cambio pequeñito que tiene Denali. Otro de los cambios, ahora sí vamos a empezar a ver uno de los cambios que hay en Denali, que está disponible en CTP1, es los contained databases o las bases de datos autocontenidas. Primero, veamos qué es lo que intenta resolver los contained databases. Los contained databases tratan de resolver este dilema que siempre se van a encontrar los administradores de bases de datos. Yo tengo una base de datos del usuario, ¿verdad? Tengo acá, y
La base de datos del usuario depende de ciertas características de la instancia donde está ejecutando. Por ejemplo, el collection, digamos, está definido en master, que es el collection por default, va a depender de los logins, donde se definen los logins, se definen en master, donde se definen permanentes credenciales, los link servers, el CDR, todo eso se definen a nivel de la instancia. Entonces, él está dependiendo mucho de la instancia. Igual, si tenemos algunos objetos de replicación, etcétera, van a depender del MSDB. El otro punto se va a depender del TempDB y del collection que tenga el TempDB, que está heredado del master, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una base de datos que tiene un collection y el TempDB que tenga otro collection. Entonces, ese es el detalle y puede estar dependiendo de otra base de datos. Entonces, ¿qué es el ejemplo? Si yo quiero pasar esa base de datos de un servidor al otro, tengo que reconstruir todas las dependencias que existían con respecto a las demás bases de datos que podrían ser del sistema, digamos en el caso de master y de MSDB, y del TempDB y de cualquier otra base de datos que esté disponible. Si yo no reconstruyo esas dependencias, esa base de datos va a tener problemas, no va a levantar adecuadamente, o los usuarios no se van a poder conectar. Entonces, ¿cuál es el concepto que está detrás de las bases de datos autocontenidas? Dentro de eso, de que se intenta de que toda la información que necesita la base de datos esté dentro de la misma. Entonces, yo puedo decir esa base de datos es normal, puedo decir esa base de datos es autocontenida. Entonces, en el momento que yo digo que la base de datos es autocontenida, toda esa información que antes se guardaba en master, ahora se empieza a guardar dentro de la base de datos. Y, por ejemplo, si yo tengo diferentes collections, ya no hay dependencia. Cuando se levanta y se crea el código, ya no se utiliza el collection de la base de datos de la instancia, por ejemplo, sino que el de la propia base de datos. Cuando yo muevo la base de datos de un lugar al otro, se mueve con los usuarios, se mueve con los logins, con la autenticación. Entonces, yo puedo hacer backup de un lado, restore en el otro y ya no tiene dependencias con respecto a la instancia anterior. Entonces, esa es la propuesta que se tiene. Igual, como dice aquí muy claro, un content database no tiene dependencias con la instancia que se puede encontrar la base de datos donde esté ejecutando. Entonces, la propuesta es, yo tengo servidor A, donde está corriendo una base de datos, y ahora por alguna razón la quiero mover al servidor B. Entonces solo hago acá, restore en otro lado, y la base de datos debería seguir funcionando. Sigue funcionando, ¿verdad? Dentro de no tengo que volver a reconstruir todas las dependencias que tenga. Y lo que me hace eso es de tratar de hacer las bases de datos mucho más fáciles de mover. En SQL-NALI, en el STP1, tiene una nueva opción de base de datos que se llama Container, que es el nivel de contenimiento, podríamos decir, son palabras difíciles de traducir, en donde yo debo decir específicamente quiero que esa base de datos sea Container Database, e igual tenemos la parte de Partial Container, que hay diferentes modelos de Container Databases. En SQL-NALI, en el CTP1, si ustedes quieren probar, van a tener que hacer un Partial Contained Database. Ese es el que hay que estar haciendo. Y en este caso, ¿qué es lo que me permite y me soporta eso? Yo puedo tener toda la parte de logins, toda la parte de collection, está definida directamente dentro de lo que sería la base de datos. Entonces yo la puedo mover de un servidor al otro. Dentro de lo que serían los content users, que también es siempre la pregunta que se surge, ¿verdad? Es, ok, ¿qué pasa cuando un usuario, voy a crear el usuario en el content database? Entonces tengo dos modelos de creación de usuarios, basados en usuarios definidos dentro de la misma base de datos, digamos, donde el usuario el usuario y la contraseña está dentro de la misma base de datos, o usuarios basados en Windows Principals, que serían los seguridad integrada. Esa es la seguridad integrada que ustedes ya hayan conocido. Entonces pueden trabajar los dos modelos, que son los dos modelos tradicionales de SQL Server. Repasando, ¿qué es lo que se tiene? Los Contained Databases trata de separar todo lo que sería la aplicación, digamos, todo lo que sería las
aspectos específicos de la aplicación de aspectos específicos de la instancia, digamos, separarla de esa, digamos, y utilizar SQL Server solo como algo que ejecuta las cosas. Y el resto de la configuración está dentro de la base de datos. En el CTP1, por aquello, hay ciertas características que todavía no están disponibles. Por ejemplo, replicación, digamos, no puedo hacer replicación de un contained database, ni puedo hacer change data capture o change tracking, digamos. Esas son las restricciones que existen en este momento. ¿Cómo es de que yo tengo que estar haciendo el contained databases? Dentro de lo que serían los contained databases, prácticamente lo que me permite es nuevo Transact SQL que puede hacer diferentes cosas, y hay ciertos parámetros que sí están disponibles a nivel de contained databases. Por ejemplo, hay ciertas cosas que dependen de la instancia. Por ejemplo, la instancia puede elegir cuántos procesadores utilizar, cuánta memoria utilizar, si hay afinidad o no afinidad de procesadores. Eso sí hace a nivel de la instancia. Vamos, yo no le puedo poner a un contained databases y asociarle procesadores. Eso no se puede hacer. Que sería lo más lógico es que sean a nivel de la instancia. No es el propósito de los contained databases. Y después está todo lo que sería el manejo de collections. Acá vamos a levantar nuestra versión de SQL de Nali. Hacémonos a full screen y aquí tenemos el script que vamos a estar utilizando, digamos, como base. Bueno, primero podemos revisar de que no tenemos las bases de datos ya creadas. Vamos a crear una base de datos que necesitamos para el puro inicio, que es esta. Y después vamos a crear dos bases de datos. En este caso, sí se puede ver el script, ¿verdad? Primero necesitamos generar dos bases de datos que vamos a utilizar como demos. ContaignDB1 y ContaignDB2, cada una con un collection distinto, ¿verdad? Una con SQL Latin General, que ese es de los anteriores, ¿verdad? De los collections de SQL Server, y después tenemos otro tipo de collection, digamos, 100% distintos. Primero, lo que tenemos que hacer es habilitar la opción de Contained Databases. Para poder habilitar las opciones de Contained Databases, tenemos que hacer un reconfigure y decirles de que queremos habilitar esa opción, ¿verdad? En este caso es Contained Database Authentication y poder hacerlo. Después de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decirle específicamente que queremos habilitar el Contained Database o la opción de autocontenido para las bases de datos. En este caso tenemos las dos bases de datos y lo que tenemos que hacer es establecer el nivel de container en el nivel que nosotros queremos. En el CTP1, como les dije anteriormente, el nivel que se soporta es partial, ¿verdad? Entonces lo ejecutamos y ahora podemos empezar a utilizar algunas de las características. Por ejemplo, esta, digamos que es recuerdan los tipos de autenticación de usuarios. En este caso, este tipo de autenticación de usuarios, vamos a crear un usuario que está definido entre la misma base de datos, ¿verdad? Ya tenemos el usuario y después podemos tener aquí, digamos, este otro tipo de usuario. O sea, definimos otro usuario en la otra base de datos. Vean de que algo interesante, el usuario se llama igual. Entonces, algo que es una funcionalidad, pero algo que tener cuidado, ¿no? Recuerden que ahora los usuarios están autocontenidos dentro de la base de datos. Entonces, fácilmente yo podría definir, en este caso, esto es parecido a lo que era el SQL Authentication, ¿verdad? Nada más que ahora está a nivel de la base de datos. Entonces, como los usuarios están definidos a nivel de la base de datos, perfectamente puedo tener el usuario
repetido. Que para algunos escenarios es bueno, para otros escenarios es malo, pero también yo podría haber creado a este usuario con base en un usuario Windows. Entonces lo que hago es que le asocio el usuario a esa base de datos y que tiene las posibilidades. Igual, para eso necesitaba yo la base de datos anterior. Por ejemplo, esta base de datos que yo creé, vean que la primera que creé no tiene habilitado el containment. Entonces, si yo intento ejecutarlo, me dice que no puedo, aquí está el error. Es que solo se puede permitir en una base de datos autocontenida. Después tenemos la parte de las bases de datos. Aquí vamos a crear otra base de datos que tiene un collection distinto. Vean que aquí tenemos un collection que era finish, ese sí corresponde con uno de los collections de las bases de datos anteriores, ¿verdad? De las de autocontenido. Vamos a crearla. De aquí vamos a hacer un pequeño demo. Vamos a crear primero una tabla de collection test, y ahora vamos a primero definir aquí algo temporal, foo temporal, y vamos a tratar de hacer un query. Ven aquí el error que me está dando. La instancia de SQL Server está con un collection y la base de datos está con otro collection, ¿verdad? Supongo que ustedes ya se han topado este dilema con anterioridad. Recuerden que estamos creando un objeto temporal, entonces ese objeto temporal está heredando el collection de la instancia y se nos cayó la aplicación. Vamos, ese es el caso que existe, digamos, en este momento. Ahora, ¿qué pasa si queremos ver ese mismo caso, pero ahora en una base de datos autocontenida? Vean que estamos utilizando el containment 2. Vamos a seleccionar todo esto. Igual, vamos a utilizar teclado. No tiene filas, ¿verdad? Pero sí me permite hacer la resolución de las instancias y el collection. Recuerda que aquí tenemos la base de datos contenida, el mismo temporal, pero el modelo temporal está heredando el collection de la base de datos, no está heredando el collection de la instancia. Entonces ya no nos genera ese error. Por eso es que se dice que la base de datos contenida la podemos pasar de una instancia a la otra sin importar el collection que haya o la configuración de la instancia. Entonces es importante. Si queremos saber qué bases de datos tienen autocontenido, podemos consultar acá, vamos dentro de esa opción, y después solo vamos a hacer aquí un pequeño limpieza del script. Entonces ven de que en realidad las opciones de base de datos contenida es bastante sencilla, bastante fácil de estar utilizando. Existe también en Denali, además de las bases de datos autocontenidas, cambios específicos en Transact SQL. Dentro de esos cambios específicos vamos a ver aquí cuáles son. Primero lo que sería el source metadata, vamos que ahorita lo vamos a ver más a detalle. Existe un mejor uso de los errores, en este caso es el throw. Recuerda que tenemos try catch, pero no teníamos una forma de poder volver a disparar la excepción que se ha dado. Entonces eso ha sido cambiado. Tenemos un nuevo objeto que se llama PyTable, que lo vamos a ver ahorita. Manejo de secuencias, que tenemos el demo, y manejo de todo lo que sería paginación, además de soporte para UTF. Dentro de los result sets tenemos el siguiente caso. Imagínense, como lo dice ahí, digamos, este es un caso específico, tal vez ustedes aplican en su negocio, en sus aplicaciones. Imagínense que ustedes tienen un código o un Transact SQL específico y que ustedes tienen que verificar que cada vez que se ejecuta ese Transact SQL, el resultado haya match con un esquema en específico.
Por ejemplo, ustedes tienen un query y ustedes esperan que ese query les devuelva 3 columnas, ¿verdad? Que esas 3 columnas sean del tipo y de ese tipo. Si no les devuelven esas 3 columnas, hay algo mal. O si les devuelven esas columnas, pero los tipos no son los que ustedes están esperando, hay algo mal. Entonces, ese es un caso de negocio que es bastante requerido, que es para poder validar todos los queries y poder validar las fuentes de datos. A nivel de Transact, no estamos hablando de inteligencia artificial, no estamos hablando de otras cosas, sino que a nivel de Transact SQL. Entonces, muchas veces eso es necesario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con los Transact SQL Result Sets? Prácticamente la sintaxis es que podemos decirle, llamar al comando de ejecutar un procedimiento bash en Transact SQL y le podemos decir Result Set Options, donde le podemos decir específicamente qué es lo que estamos esperando. ¿Qué podemos estar esperando? Específicamente lo siguiente. Este es el default. Si no podemos un Result Set Options, es exactamente tal y como se comporta actualmente. Yo ejecuto un Transact SQL y me trae lo que sea. Y va a funcionar. También puedo preguntarle por Result Sets None. Entonces, ¿qué quiere decir? De que yo ejecuto el Transact SQL y no debería devolver nada. ¿Cierto? Entonces, si me devuelve algo ese Transact SQL, hay algo mal en el lógico. Entonces, en este caso, con un Result Set None y el Transact SQL me devuelve algo, entonces va a generar un error. Vamos que yo lo podría después hacer un catch. Después, igual, yo lo podría decir con Transact SQL Result Sets y ahora sí, especificarle qué es lo que yo espero. No sé si ustedes utilizaron los esquemas de los XSD, de XML, ¿verdad? No. Los esquemas, lo que me asegura es que el XML formando texto, ¿verdad? Entonces, segunda vez hay que asegurar que ese formato de texto cumpla con ciertas características. Entonces, para eso estaban los esquemas. En este caso, para eso estoy utilizando los Result Sets. Tal vez vamos a verlo un poquito más a detalle aquí en la demo. Igual vamos a pasarnos a nuestra instancia de SQL Denali. Vamos a ir cerrando ventanas. Bueno, cambiémonos de base de datos. Esta es la famosa AdventureWorks. El primer estatuto que vemos acá es un exec. Vamos a utilizar un Transact SQL sencillo para estarlo utilizando al puro inicio. En este caso, vean que el Result Sets está puesto como indefinido. Entonces nosotros podemos ejecutar nuestro Transact SQL y nos devuelve un valor, igual, normal. Igual, eso es el comportamiento por default, tal y como ha estado funcionando hasta ahora. ¿Qué pasa si ahora nosotros decimos, no, este Transact SQL por default no debería devolver nada? O sea, es algo que yo ejecuto, pero que no debería devolver filas. Entonces, le ejecuto con Result Sets igual a None, y entonces ya se nos genera el error, ¿verdad? Donde nos dice, mire, usted está ejecutando un Transact SQL que no debería devolver filas y está devolviendo filas. Entonces es una forma de poder hacerlo. Algunas veces pasa, digamos, en procedimientos complejos, ustedes tienen que hacer un cálculo y ese cálculo no debe devolver filas. Entonces, si les pasa en sus sistemas, no han tenido ese caso. Bueno, en un caso nosotros vimos de un sistema que se cayó porque un CD devolvió filas, ¿verdad? No debería haber devuelto filas. Entonces, las condiciones estaban mal escritas. Y debido a que devolvió filas, se llevó esa fila para el resto y todo se cayó. Entonces, podemos empezar a cambiar todo lo que sería los result sets. En este caso tenemos un ejemplo de algo que no devuelve un result set. Por ejemplo, un print no devuelve una fila de datos, entonces no nos da error. Igual, podemos empezar a ver, vamos a hacer esta ventana un poquito más grande, este tipo de configuraciones que yo le puedo decir. Digamos, yo tengo un select y prácticamente lo que estoy diciendo, seleccione el valor
y ahora sí le especifico with result set. With result sets le digo, ok, usted me debería devolver un valor que sea de tipo entero. Entonces yo estoy esperando que este query me devuelva algo de tipo entero. Entonces podemos ejecutarlo y perfecto, estamos devolviendo un tipo entero. También tenemos este otro Transact SQL que es exactamente el mismo, digamos que es de demo, pero vean de que aquí le estoy diciendo que el result set tiene que ser un varchar de 10. Aquí hay algo que se llama conversión implícita que está puesta dentro de Después puede ser que en este caso, vean que yo me devolví un número, pero yo le estoy diciendo que es un varchar. Esto yo lo puedo controlar, pero en este demo lo que puede hacer, se hace la conversión implícita. Si el resultado que se puede obtener puede ser convertido al tipo que yo quiero, ejecuta sin error. Pero yo podría ser más estricto, ¿verdad? En este caso yo le puedo decir, quiero que me devuelva este valor un small int. Entonces ahí tenemos el error. No sé si logran ver acá, donde nos dice que es error convirtiendo el tipo de dato, porque no pude convertir el resultado a un small int. También tenemos acá un procedimiento almacenado. Este es un procedimiento almacenado un poquito más grande, que me obtiene vamos que es getOrderInfo, que es el que está acá, y obtiene información acerca de, digamos, de las órdenes. Ven que tiene 2 selects, no tiene mucha lógica, pero digamos que yo puedo ejecutarlo acá y me devuelve, vamos a hacer ahora sí esto un poquito más grande, me devuelve información, 2 result sets, ¿verdad? En estos 2 result sets, ahí los tenemos, y yo puedo empezar a especificarle qué es lo que me debería estar devolviendo. Y aquí sí ya tiene un result set un poquito más complicado, donde yo tengo que decirle este result set y los tipos y nombres de las columnas, los nombres de las columnas que me tienen que devolver, si son nulo o nulo, si soportan nulo o no nulo, perdón, y el tipo que me tiene que devolver. Y aquí son 2 result sets, entonces los separo por coma. Entonces aquí yo puedo verificar que efectivamente este procedimiento almacenado esté devolviendo los tipos de datos que tiene que devolver. En este caso los devolvió bien, digamos, eso es lo que tiene que estar retornando. Pero sin embargo ahora tenemos otra vez la ejecución de este mismo procedimiento almacenado, pero con otro result set. En este caso se nos genera un error, igual en el error vamos a hacer esto un poquito distinto. Vamos a mover acá. Dentro del error, vean que lo que nos indica que falló la ejecución debido a que el result set estaba especificando 3 columnas cuando en realidad yo estoy devolviendo 4. O igual, si los tipos no corresponden, no puede ser compartidos, también me va a estar haciendo. Entonces, este es algo para poder validar los resultados que me está dando algo. Entonces, porque algunas veces cuando ustedes están programando, ustedes asumen siempre que viene bien, ¿verdad? Igual, hacen CD, ustedes asumen que viene, o que el dato tiene nulos o nulos. Entonces, si están entrando en ese pueblo, no están en el estudio y tienen que empezar a entrar más lógica, como ustedes, y una vez lo pueden capturar y se aseguran de que lo que están pidiendo ustedes como resultado esté cumpliendo la lógica que tiene la aplicación. Entonces ese es el demo que tenemos sobre result sets, que es un cambio en Transact SQL. Otro de los cambios que se ha dado dentro de lo que sería SQL de NANI es el manejo del try catch. En este caso, con el throw. Con el throw, prácticamente nos permite poder disparar nuestra propia excepción o poder disparar la excepción generada por el mismo sistema. Esto es más sencillo si lo vemos directamente en el demo. Igual vamos a pasarnos a nuestra instancia. Vamos a buscar nuestro demo. En este caso tenemos
un bloque donde tenemos diferentes, vamos, aquí lo que vamos a estar generando son, como le dicen aquí, errores a la hora de estar ejecutando. Primero lo probamos con 0 y vamos, aquí lo que estamos haciendo es una división. Entonces en algunos casos se va a generar una división por 0, en unos casos se va a generar un overflow dependiendo del parámetro que nosotros le pongamos dentro de la ejecución. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí? Transact SQL, después tenemos aquí el begin try y después tenemos aquí el catch. Dentro del catch, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos verificar si existe un código de error determinado o si no, que tome alguno de los errores anteriores. Aquí tenemos un cambio que lo vamos a ejecutar 2 veces. Primero, este sería el throw. Vean de que aquí yo tengo un try catch. No sé si recuerdan cómo ejecuta todo lo que sea el try catch en la versión actual de SQL Server. Ustedes tienen un try catch, entonces ¿cómo pueden redisparar la excepción? Ocurre el error en ese nivel de Transact SQL. Ustedes quieren que esa excepción que fue generada por el sistema pase al que lo está llamando, a la siguiente capa. ¿No les ha pasado? Más adelante vamos a ver este script que Se cubre ese caso. Primero ejecutémoslo así, tal y como está definido. Entonces aquí prácticamente lo que dice es, bueno, varias entradas. Se entró en la parte de división por 0, ¿verdad? Podemos probarlo también ejecutando con 1. Otra vez seleccionamos todo este código. Igual se está capturando. Y ahora vamos a ejecutarlo con el que nos genera otro tipo de error. Y vean que lo que estamos ejecutando es throw, ¿verdad? Aquí se fue por la parte del throw y se está generando en este caso un try catch. Y le estoy diciendo, vuelva a disparar la excepción que yo estaba capturando. No sé si les ha pasado, ustedes tienen un try catch y capturan la excepción en el try catch, pero ustedes no hacen nada con el try catch, no hacen nada con la excepción y solo lo ignoran. En este caso, les estoy diciendo, si no la capturé en case, hago un throw para que la devuelva al engine, pueda ser capturado. O si yo quiero, también hay una nueva sintaxis del throw, que es mensajes personalizados. ¿Lo ven acá? Donde yo le establezco directamente cuál es el mensaje que quiero. No sé si alguna vez ustedes trataron de hacer mensajes personalizados en SQL Server. Que tenían que primero declarar el mensaje, definirlo, ponerle todas las configuraciones y después de ahí ya poder hacer el throw. En este caso es mucho más fácil, donde yo solo le defino específicamente throw y los parámetros que yo quiero. Y ya puede pasar ahí. Existen otras opciones, digamos, dentro de lo que sería el throw. En este caso, tenemos este error, este Transact SQL. Igual trata de hacer un backup de la base de datos, pero esta base de datos ni siquiera existe, digamos, la ruta donde yo la quiero hacer. Digamos, eso es normal. Después tenemos esto, donde nosotros vamos a ejecutar igual y decimos, ok, vamos a ejecutar este Transact SQL y vamos a poner un try catch. Como podemos ver acá, existen 2 mensajes de error que nos está dando específicamente el SQL Server, ¿cierto? Son 2. Si yo le digo aquí begin try, vean que yo le estoy pidiendo que me dé todos los errores que hayan pasado, pero ¿cuántos errores me devolvió? Me devolvió solo uno, me devuelve solo el último. Y a veces que me devuelva solo el último no es suficiente para saber por qué es el error, ¿cierto? Entonces esa es la sintaxis normal. Después yo podría hacer otra vez el begin try y yo quiero capturar todos esos errores y que todos los errores que ocurran ahí sean devueltos, digamos, hacia la aplicación. Entonces le digo un begin try y le digo directamente throw. Aquí
lo que va a hacer es que a las capas que están llamando sí devuelve el mensaje completo, digamos, del mensaje de error. No sé si ven ese pequeño detalle. No sé si alguna vez ustedes dentro de la aplicación les aparece un mensaje y como es el último, solo saben el resultado del último que no funcionó, pero no saben lo anterior de por qué no funcionó. Entonces, aquí, por eso es otro de los cambios que tiene, digamos, el Statute of Throw con respecto a las versiones anteriores. Vamos, que es útil empezar a utilizarlo. Hay otro cambio que está dentro de SQL Denali, que en este caso es un nuevo tipo de definición, que son los file tables. Los file tables es una mezcla, como dice ahí, de tipo FileStream con el tipo Hierarchy ID. No sé si ustedes utilizaron FileStream. ¿Han oído hablar de FileStream? Es una opción que está ahí en SQL Server. FileStream, la idea principal era de que ustedes pudiesen almacenar dentro de ahí los documentos, pero los documentos no estuviesen dentro de la base de datos, sino que estuviesen almacenados en FileStream. Y en FileStream, solamente se decía ese es el directorio de Windows donde va a estar todos los datos. Y para utilizar y empezar a hacer query de los datos, tienen todos su propio sintaxis que están a hacer SQL. Y hay que programar aplicaciones especiales. Entonces, ¿qué es lo que tiene de nuevo Denali? Denali lo que tiene es el tipo file table. Y en ese caso, ¿qué es lo que les voy a decir? Yo creo tipo file table, document store, como tipo file table. Y lo que me va a hacer es crear dentro de SQL Server y me va a simular como en el NPS. El sistema de archivos en el NPS dentro del motor de base de datos. Entonces, incluso yo puedo tomar ese y publicarlo y compartirlo a la red. Entonces, yo puedo optar, si yo tengo puedo empezar a copiar archivos ahí y meter archivos ahí directamente. Y todos esos archivos están almacenados directamente dentro del motor, dentro de él. Entonces, ya los estaría directamente procesando las files de SQL Server, que es el detalle que tenía el FileStream. Igual el compartido, dónde estaba, etcétera, había ciertas restricciones a la hora de utilizar el FileStream. Ahora ya está cambiando de nivel. Y lo importante y lo interesante es que ahora ustedes pueden hacer transfer SQL sobre los documentos. Por ejemplo, yo puedo tener todos los archivos que están ahí en el file table, yo les puedo hacer en la pared los archivos o todos los atributos. Igual como uno hace el botón derecho sobre un archivo que le aparecen todos los atributos, el autor, el fecha, etc. Entonces yo puedo hacer SQL sobre él, puedo hacer un clic y además puedo hacer un update. Incluso, y uno de los updates que puedo hacer es cambiar ese nombre. O sea, yo puedo cambiar el nombre del archivo, puedo cambiar el nombre del autor, etc. Puedo crear un archivo, todo con lo que sería transfer SQL directamente, digamos, dentro de lo que sería el motor de base de datos. Entonces, para algunos casos de negocio, Eso aplica perfectamente. ¿verdad? Porque cuando hacen el backup, cuando hacen Todo eso ya forma parte del ciclo normal de SQL Server, ¿verdad? Ya se convierte, digamos, toda esa parte. ¿Qué tenemos también? Dentro de lo que sería Denali, tenemos otro feature nuevo que se ha estado pidiendo durante muchos años, desde la parte de programación, que dependiendo del modelo con que ustedes programen, ustedes necesitan secuencias. Entonces, si alguna vez se han tenido algún sistema donde ustedes tienen que pedir, llevar un orden, ir generando registros, pero con base en un orden. Entonces, este es el registro 1, 2, 3, 4, 5, y así tienen que ir, o ir de 5 en 5, o ir incrementando. Entonces, en ese caso, algunas veces las personas terminan generando una cuestión relacionada con una tabla temporal, ¿verdad? Donde se lleva el contador el número actual, ¿verdad? Y tiene que manejar la contención, la concurrencia, para que no se generen duplicados y asegurar que no tengan dos secuencias iguales. Eso se hacía manualmente hasta las versiones anteriores. En este caso, el SQL
Denali me va a incluir, o 2011, me permite generar un objeto de hecho TransactSQL que se llama secuencia y el nombre de la secuencia. Le puedo especificar específicamente el tipo, si es ascendente, descendente, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuándo se tiene que reciclar. Por ejemplo, no sé si ustedes tengan que estar insertando y generando números, digamos, de 1 a 10, ¿verdad? Entonces tiene que generar 1, 2, hasta 10. Cuando llega a 10, tiene que empezar a bajar el 1. O tiene que empezar de 1, llegar hasta 1000. Si ya está a 1000, ya no puede empezar, porque son uno de los límites. Entonces hay una que tiene que manejar este tipo de lógica. Muchas veces con las versiones de 2008 y 2025 se maneja la idea de la versión. Y a veces es un poquito difícil. A veces es un poquito difícil manejar. Entonces queda mucho más sencillo, es mucho más natural manejar a nivel del motor de base de datos. Entonces existe toda una serie de operadores que ahorita les vamos a mostrar para manejo de las secuencias. Primero, tenemos aquí un ejemplo bastante sencillo, que es cómo crear una secuencia. Primero, es el nombre del esquema y el nombre de la secuencia, el valor que yo quiero estar utilizando, en este caso es de tipo entero, y aquí yo le puedo decir, inicie en 1, inicie en 0, como yo estoy diciendo, inicie en 10.000 y los incrementos son por 1, ¿verdad? O le puedo decir decremento por 1. O por 2, por 3, por yo como quiera que vaya saltando. ¿Cómo los utilizo? Si lo quiero utilizar, prácticamente yo lo puedo utilizar en cualquier TransactSQL, y si quiero saber cuál es el siguiente valor de la secuencia, el estatuto que se utiliza es nextValue. Entonces, eso me devuelve el siguiente número que está disponible en la secuencia. y lo puedo utilizar dentro de lo que sería Los distintos TransactSQL que yo tenga disponible. Vamos a ver aquí un poquito de lo que serían las secuencias. Vamos a devolvernos a nuestra máquina. Vamos a utilizar el script de TransactSQL. Vamos a verificar que exista nuestra base de datos donde vamos a crear las secuencias. Sí, aquí está. Perfecto. Entonces, ese es el primer sintaxis. Bueno, primero vamos a tener una tabla que vamos a estar utilizando de ejemplo. Lo que tiene es un ID, que es el que vamos a utilizar para generar donde queremos que genere las secuencias. Y lo primero que vamos a hacer es esto, donde vamos a decirle específicamente es create sequence, vamos a la secuencia que queremos crear, de tipo entero, cuando inicia en 1, incrementos de 1, mínimo valor 0 y no tiene valor máximo. Entonces ya con esto declaramos la secuencia. Le damos ejecutar, ya está disponible y ahora podemos empezar a utilizar la secuencia. Si vemos aquí, para utilizarla, digamos, hacemos un insert y lo único que yo le pido es el siguiente valor que está disponible en una secuencia y lo utilizo como un valor normal que puede ser utilizado dentro de cualquier tabla, dentro de cualquier TransactSQL. Vamos a ejecutarlo. Se nos dice que se nos insertaron 3 filas. Seleccionamos qué valor nos insertó. Si vemos acá, prácticamente lo que nos insertó fue, creamos la secuencia que empezara en 1, es la primera vez que la vamos a estar utilizando, es 1, 2, 3. Un ejemplo muy sencillo, pero para algunas aplicaciones este es algo muy valioso y que va a restar tiempo de programación. Vamos a esta lógica. Porque ya el motor es el que lleva la secuencia, el motor es el que lleva toda la concurrencia, etc. Entonces, eso es mucho más sencillo. Incluso puedo especificarle y modificar mi tabla, ¿verdad? Vamos a generar aquí algunas filas de demo, ¿verdad? Igual, la generé, ve que me mantiene el nivel de la secuencia, e incluso yo puedo empezar a hacer ese tipo de selects. Igual vean que yo estoy pidiendo next value for sequence y lo estoy agregando en next sequence ID, estoy generando esto en tiempo de selección, digamos,
Y igual, esto es lo que yo tenía, y eso solo para hacer el memo de que se sigue respetando la generación de secuencias. Digamos, si iba para la 4, entonces sigue contando, digamos, de las 5 en adelante, y que igual, esto nos demuestra que lo podemos utilizar las secuencias en cualquier lugar, digamos, donde podemos utilizar, donde estemos esperando un valor, podemos utilizar una secuencia. Entonces, eso es importante. Podemos modificar la secuencia, en este caso tenemos un alter sequence, y le decimos que reinicie. Recuerda que vamos por 8, le podemos decir que reinicie en 1001, volvemos a ejecutar nuestro transact SQL, ups, me falta aquí, seleccionar, igual, recuerda que iba por 7, 8, 9, entonces igual podemos resetear, digamos. Entonces aquí la idea que está detrás de esto es que ustedes pueden hacer todo lo que quieran con la secuencia, incluso se puede hacer un reset, volver, vean que ya iba por la 1004, y por alguna razón se tienen que devolver para empezar a generar otra vez los números. No sé si alguna vez les ha pasado que falla el proceso y todo lo que hayan generado hay que devolverlo, entonces la secuencia también hay que devolverla. Entonces puedo empezar a hacerlo. También puedo especificar todo lo que sería el número máximo, número mínimo, y que se recicle. Entonces, ¿qué quiere decir? De que al final de que cuando haya llegado al número máximo, vuelva a iniciar. Entonces igual podemos ejecutar este transact SQL, y aquí tenemos, digamos, que se recicló. Eso aquí otra vez en 1000. Recuerda que habíamos hecho un restart en 1001, ¿verdad? Entonces igual podemos empezar a hacerlo. Igual también se puede hacer todo lo que sería establecer, cambiar el máximo, cambiar el mínimo, reiniciarla, etc. Todo eso lo podemos estar haciendo. Y si queremos mayor información sobre la secuencia, digamos, cómo es que está la secuencia, digamos, cuál es el rango, el primer valor, el valor, opciones del cycle, etc. Podemos empezar. Vamos a seleccionar acá. Podemos obtener toda esta información del valor de la secuencia, digamos, de cómo está actualmente la secuencia. ¿Cuál es el primer valor? Último valor, si está reciclándose, incremento, mínima secuencia y máxima secuencia. Toda esa información la podemos sacar, que a veces es importante dentro de lo que sería el metadato. E igual podemos ejecutar aquí para limpiar. Entonces, ven, desde el punto de vista de Transact SQL es muy sencillo utilizarlas. Desde el punto de vista de diseño de la aplicación es algo ya que se ha estado pidiendo desde hace muchos años. Claro que sí, eso depende de cómo lo estén manejando ustedes, ¿verdad? Si lo están administrando esa lógica o no. Dentro de SQL Server también se ha generado una nueva opción. Este es otro cambio de Transact SQL. Dentro de lo que sería el cambio de Transact SQL tenemos el soporte para la paginación, en donde primero lo que tenemos aquí es como se podía implementar, una de las formas de poder implementar paging en la versión actual, donde yo le puedo decir algo con CTS, ¿verdad? Puedo generar y digo traigan las filas entre 11 y 20. Entonces, ese es el Transact SQL digamos, de las versiones anteriores. En SQL Server Denali, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un nuevo operador. Ese nuevo operador lo que me permite es poder utilizar estas instancias. Yo digo, selecciono, order by, y vean que existe ese nuevo operador, offset. Aquí le estoy diciendo dónde empiece. Desde aquí le estoy diciendo empiece en la fila 10, ¿verdad? Y de la fila 10 en adelante tráigame 10 filas, nada más. Entonces el Transact SQL se va a posicionar en la fila 10 y de la 10 se desplaza 10 veces y me devuelve 10 filas. Entonces, esta sintaxis es equivalente a esta. ¿Lo ven? Así se hacía en SQL Server 2008 R2, ¿verdad? Exactamente, ese mismo comportamiento, digamos que es un poquito más complicado,
se puede utilizar con esta sintaxis, que es la sintaxis de paging, mucho más clara. Igual, Todos los algoritmos de paginación hay que recordar, vean que el desempeño que se va a obtener es similar al desempeño de un algoritmo de paginación utilizando el row number, digamos, eso sí hay que aclararlo. Igual, dependiendo del caso donde lo estén utilizando, o sea, ahí tienen que revisar muy bien los estatutos y el plan de ejecución. Se va a utilizar y se va a reducir la cantidad de registros que se escanean. Entonces, eso hay que tener cuidado, nada más. pero la sintaxis está 100% disponible. Vamos a ver un poquito acerca de lo que sería la paginación. Vamos a devolvernos. Acá, esto lo tenía al inicio. Igual, tenemos este Transact SQL. Este es el Transact SQL ya completo, el que les mostraba en la filmina, donde estamos usando, digamos, el ejemplo típico que es de AdventureWorks, y estamos tratando de hacer paginación con base en el row number, digamos, y para eso primero tenemos que definir un CTE y después un Common Table Expression, y después de eso vamos a definir, digamos, el rango de datos que queremos obtener. Y aquí nos devuelve las filas, ¿cierto? Esa misma característica la podemos hacer directamente con este nuevo Transact SQL, donde lo que vamos a ver es, bueno, las filas que queremos obtener, bueno, las columnas, de qué tabla, ordenado por Customer ID, e igual el offset, donde quiero que inicie, ¿verdad? Y después cuántas filas quiero que me devuelva una vez que se ubique en esa dirección. Entonces, lo ejecuto y tengo, digamos, el resultado, digamos, de las filas ya paginadas. Igual le puedo cambiar específicamente aquí otro Transact SQL, que ya no empiece en la 0, sino que ahora empiece en la 10 y que me traiga las siguientes 10. ¿Verdad? Ven que ahora ya pasó a la 11. También se puede utilizar todo lo que sería la parte de paginación con base en parámetros. Con base en parámetros yo le puedo decir, ok, offset paging, digamos, aquí tengo el número de página y el tamaño de página que quiero que me devuelva, y lo puedo utilizar como parámetros de entrada para los estatutos de offset y paging. Y aquí ya me trae la opción. Entonces, lo que quiere decir es que es bastante flexible a la hora de estar utilizando todo lo que sería la paginación. Igual, aquí tengo otro script. Este es un script un poquito más detallado, donde vamos a mostrar aquí el plan de ejecución. En el plan de ejecución, cuando ustedes utilizan paging, dependiendo de los criterios que establecen dentro del paging, lo que se tiene que estar fijando bien, tiene que el algoritmo tiene que ser funcionando adecuadamente. Y aquí, por ejemplo, decir, digamos, yo puedo saber cuántas filas fueron afectadas por en este caso fueron 30. Entonces, dependiendo si ustedes tienen un coverage o no tienen un coverage, y se puede utilizar bien para hacer un sí y poder iniciar específicamente ahí, también se van a tener medios que se tienen que recorrer. Si no hay un coverage, no hay más que se puede hacer el recorrido para poder ubicarse. Que es el mismo problema que se tiene con el paging column. Entonces, con esto, solo hay que tener ese cuidado. dependiendo de cómo estén creadas los estatutos SQL, se van a aprovechar directamente todo lo que sería la paginación. Vamos a cambiar de tema ya.
vamos a ver otra de las partes que hay dentro de Denali. Dentro de SQL Denali existe un cambio principal que ustedes los van a poder ver, que es el cambio que hubo en las herramientas, en este caso el Business Intelligence Development Studio. Si lo buscan en internet, va a ser las nuevas herramientas de SQL Server, en este momento se conocen como Genome, ¿verdad? ¿Y qué es lo que me hacen? Lo que me están haciendo es cambiando la forma en cómo yo utilizaba las herramientas de Visual Studio. ¿Por qué? Prácticamente nos provee ya dentro de Visual Studio toda una opción para poder integrar diferentes cosas. Por ejemplo, ahora, dentro del mismo Visual Studio, que es esa parte de Visual Studio 2010, se incluyeron herramientas que están, el target principal es SQL Server. Entonces, el desarrollador como tal, dentro del mismo Visual Studio, va a poder, igual como lo hacían antes anteriormente con el Server Explorer, ¿verdad? Ver las bases de datos, conectarse a diferentes bases de datos, pero además de poder conectar a diferentes bases de datos, se va a poder conectar a SQL Server o se va a poder conectar a SQL Azure. Poder conectarse a todos los niveles de negocios, además puede hacer el login directamente ahí, puede hacer el diseño sobre el Transact SQL que se quita ahí, y además poder hacer todo lo que sería lo que ustedes podían hacer con Visual Studio, con C#, por ejemplo, que esto toda la riqueza del IDE lo heredan las herramientas de SQL. Entonces, esto lo que hace es que le hace más fácil la vida a la persona que está programando e interactuando con una base de datos. Incluso existen herramientas para editar y crear la base de datos directamente dentro de Visual Studio. Entonces, ¿qué es lo que hace Juno? Juno trata de tener dentro del mismo ambiente todo lo que sería ambiente de desarrollo para Visual Studio, ambiente de desarrollo para SQL, donde voy a tener diferentes tipos de proyectos. Una base de SQL Server, un proyecto de Analysis Service, proyecto de Reporting, proyecto de Integration Service dentro de Visual Studio 2010, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa ahora, que tienen la aplicación por un lado y el BIS por otro. La idea que está detrás de eso es una sola herramienta para las cosas. Digamos que un IDE integrado. Entonces, se puede hacer toda la parte que les dije anteriormente, que era diseñar tablas, Transact SQL, y además, si ustedes utilizan CLR dentro de SQL, generan funciones relacionadas, pero no lo generan en Transact SQL, pero lo generan en Visual Studio. Entonces, ahora se integran. Entonces, ya directamente pueden generar dentro del mismo Visual Studio, generan la clase, dentro del mismo Visual Studio lo pueden ejecutar y pueden emular el código C#, por ejemplo, que está ejecutando dentro de la instancia de SQL. Y además existe una capacidad, que eso sí es interesante, que yo puedo trabajar con desarrollo de bases de datos online, que sería conectado directamente al y lo importante es que yo puedo estar diseñando gráficamente y después me puedo pasar a PDScript, tal y como se ve en el Management Studio. Y una característica interesante es el Offline Database Development. Dentro del Offline Database Development es una nueva característica que todavía no está disponible, está internamente, como ustedes ven, ustedes lo pueden ver en el demo que les estaba pasando ahora al inicio, su video de Tecker del año pasado. Ahí está el demo completo. Ahora les puedo dar el URL para que lo vean. El BIS todavía no lo pueden bajar, no está disponible. Pero ¿qué es lo que ofrece esto? No sé si ustedes a veces han estado utilizando Visual Studio 2010 y han utilizado y Visual Studio 2010, si no tienen un web server para probar todas las datos. El concepto que está detrás de el online a través de development es que ustedes deben tener su mini instancia. Entonces, no tienen una instancia SQL Server, pero al tener una mini instancia de SQL para probar la conexión dentro del mismo Visual Studio. Entonces, ahorita no está liberado, vamos a esperar a ver qué tanto
pero 2 o 3 meses ya lo libera al público, pero sería, desde el punto de vista de desarrollo, me facilita bastante. Entonces no tengo que tener un Express o algo así instalado ahí localmente. Tenemos aquí algunos de los cambios dentro de lo que sería el Solution Explorer de Visual Studio. Ya incluimos nuevos tipos de datos, que serían prácticamente los de las bases de datos. A la hora de estar generados en Visual Studio, permite que se integre con Team Foundation Server también, para control de código, etcétera, para manejo de pruebas. Todo lo que serían los scripts. Algo interesante que hay acá también es de que yo puedo hacer, digamos, todo un aspecto de deploy. Yo genero un proyecto y le puedo decir de que el target platform, por ejemplo, yo inicio con SQL, entonces yo digo, mi script que estoy generando es para SQL Server, pero de repente me dicen, no, yo quiero ver que esto corra en Azure, que es la otra versión de SQL para la nube. Entonces, yo le puedo decir que el target ya no es SQL Server, pues digo otro R2, por ejemplo. Digo que el target es de Azure, o que digo que el target es SQL Azure, y él revisa los scripts para ver si me conviene esa versión de la y me da advertencias, digamos que ese es lo que le está diciendo, y me da advertencias, y además se puede generar como un tag pack. No sé si vieron que eso fue incluido en Visual Studio 2010, los tag pack, que son como paquetes autocontenidos donde está toda la información para poder instalar ahí, y toda la configuración. Entonces, la idea es de que ustedes desde Visual Studio generan el tag pack y eso se le da a las personas que administran los servidores y los que administran los servidores solo ejecutan el tag pack y se instala lo que necesita esa aplicación para poder ejecutar. Pero eso es distinto. Eso es. Aquí tenemos, por ejemplo, el Target Platform, ¿verdad? Aquí yo puedo elegir cuál es el Target Platform, en este caso para que sea SQL Azure. E igual, yo puedo ver y hacer algo interesante que es publicar la base de datos directamente desde acá, o sea, generar la base de datos hacia el Visual Studio. ¿Qué incluye eso? Sería toda la parte de, dentro del mismo Visual Studio, soporta el Transact SQL cuando lo estoy editando, IntelliSense, Navigation, algo interesante, no sé ustedes programan en Visual Studio y tienen una función y después decir botón derecho, botón derecho o botón derecho reference. Entonces ahora pueden decir Transact SQL de funcionamiento almacenado, pueden decir botón derecho, botón derecho, o pueden tener una tabla a la Transact SQL sobre una tabla y decir dónde está la definición de la tabla, botón derecho, botón derecho, o pueden decir referencia para ver dónde se está haciendo referenciada esa tabla dentro de sus scripts. Y tiene algo que sí es interesante, que lo pueden ver en los videos, que es el refactor. Por ejemplo, ustedes tienen una tabla y le quieren cambiar el nombre dentro del script. Entonces, por botón derecho, refactor, cambiar el nombre y él busca en todos sus scripts donde están las referencias a esas tablas y la actualiza. Esas experiencias, no sé si ustedes han visto que son experiencias que tenía la gente cuando programan C# o Visual Basic. Entonces se hereda, a la hora de estar generando los scripts dentro de Visual Studio Tools nuevo, se heredan todas esas características anteriores. Esto lo que le está diciendo que provee todo lo que sería validación contra la plataforma que yo elija para que el script sea válido, digamos, que no me dé cuenta que cuando yo estoy ejecutando el script se me cayó porque hay una sintaxis allí que no soporta esa versión de SQL. Y después, otra cosa que se puede hacer es comparación de esquemas. Yo puedo estar conectado a la base de datos de producción, puedo estar conectado a la base de datos de desarrollo y puedo comparar los esquemas. Y además puedo definir las diferencias. Cosas que antes se podían hacer solo con tools de Excel. En este caso fue agregado dentro de Visual Studio 2010 con Denali incluido. Este es un screenshot de lo que estaba diciendo anteriormente. Digamos, aquí tenemos, ven, atrás es Visual Studio, está el script y pareciera que es el Management Studio, ¿verdad? Con toda el highlight de la sintaxis. Y después tenemos las diferentes opciones, como les decía, buscar todas las referencias, ir a la definición o hacer un pack. Depende de qué. Está trayendo
partes que eran propias de Visual Studio a la creación de scripts de base de datos. Esa es la idea. Y todo este tool es parte del equipo de Visual Studio, ¿verdad? Que ahora están colaborando con el equipo de SQL Server. Por eso es de que, yo repito, SQL Dynamics está liberado, esta parte todavía no estaba liberada, no la pueden descargar. pero digamos sí se puede ir viendo, digamos, todo lo que se va a estar disponible. Dentro de lo que sería aquí la parte del desarrollo, vean que tengo estas opciones que podría cambiar dependiendo, donde yo tengo mi proyecto y puede decir que esté en sincronía con una base de datos en particular, o que me establezca cambios, o que me actualice el proyecto con lo que está en producción, o que lo que está en el proyecto actualice producción, o desarrollo, como lo quieran ver. Entonces lo que mantiene es actualizado y en sincronía estas versiones. Esto puede cambiar porque vamos, está todavía en desarrollo. Una cuestión de lógica. Ya. Aspectos de logística. Mientras tanto, vamos a ver otro aspecto de SQL Server que está relacionado con Denali, que es una herramienta que fue liberada que hasta el lunes se conocía como Atlanta. No sé si vamos a hablar del proyecto Atlanta. No. Bueno, si ahora lo usan, ya no existe. Existe la referencia anteriores porque ya pasó de beta a ya producto como tal, que ahorita ya está en CTP1 libre para que ustedes lo puedan probar. Y es que le cambiaron el nombre y se llama System Center Advisor. El System Center Advisor, ¿Qué es? ahorita está en versión de Release Candidate. Y ¿qué es lo que va a hacer? Inicialmente el proyecto Atlanta surgió como una opción para que si ustedes tenían un SQL corriendo en sus máquinas, el proyecto Atlanta es un servicio que está en la nube, un servicio de cloud, tal como Azure y como Windows o Office 365, que ese servicio puede estar monitoreando sus SQL Server. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene esto? En el proyecto Atlanta se puede definir cuáles son sus servidores que deben estar monitoreados, y el equipo de SQL-Cat, no sé si han oído hablar de SQL-Cat, SQL Server, Customer, Advisory Team, ellos son del field, o sea, del campo, los que van a instalar las SQL Server más grandes que se pueden imaginar en el mundo, y los optimizan, y ellos generan principalmente payments de mejores prácticas para los SQL Server, de cómo debe estar configurado, y además generan facilidad de conocimiento de cómo se puede arreglar algunos de los problemas comunes en el SQL Server. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto System Center Advisor o Atlanta? Está vigilando, monitoreando sus servidores, llega a Atlanta y se le corren las mejores prácticas. Y me dice, ok, cumple o no cumple con las mejores prácticas, y además es una consola donde yo puedo ver todos los errores relacionados con SQL Server. Eso fue Atlanta. A partir del martes, ya se liberó el System Center Advisor, donde además de poder ver y vigilar mis SQL Server, yo voy a poder ver dentro de Atlanta, registrar servidores de Windows 2008, ver los roles y mejores prácticas para Active Directory, y para el sistema operativo. ¿Y cómo es que funciona? Prácticamente, que es, digamos aquí en sintaxis, es un servicio que está ejecutando en la nube para monitorear los SQL 2008 superior, donde me está haciendo un análisis proactivo de los datos que están en el SQL Server, digamos, y un análisis del mismo. ¿Y qué me provee? Me provee alertas. Entonces, él me puede alertar de algún problema de configuración, me puede alertar diferentes opciones, tales como lo que sería el cuentas, servidores, etc.
Y algo interesante es de que yo puedo ver cuál es la configuración actual del servidor y otra cosa, cuáles son los cambios que se han dado sobre la configuración de ese servidor. Entonces yo puedo ver, ok, actualmente, ayer tenía el Service Pack 1, tenía Windows 2008 R2 sin Service Pack 1. Hoy ya tengo Windows 2008 R2 con Service Pack 1. O tenía SQL Server con el parche o SQL Server sin el parche. Yo puedo ir viendo todos los cambios que se estén dando. ¿Cómo funciona Atlanta? Prácticamente uno tiene sus servidores locales y cada servidor se instala en uno elige qué información quiere subir a la nube. Si existe un gateway, ese gateway es el que tiene la conexión a internet y sube sus datos a la nube. Ahí se almacenan seguros, están aislados para cada cliente y se analizan y se ven las muestras. Ese es, digamos, el proyecto Atlanta. ¿cómo lo podemos ver? Prácticamente, digamos, ahorita les voy a mostrar la consola. Digamos, en este momento pueden suscribirse a Atlanta. Digamos, está gratuito. Y, por ejemplo, podemos ver aquí, es el System Center Advisor. Si no son usuarios, pueden crear una, lo único que necesitan es el Windows Live. Vamos a ver si tenemos la conexión. Y aquí lo que entramos primero es a una consola, como han visto es basada en Silverlight. Que tenemos diferentes opciones, como administrar servidores, etcétera, pero yo puedo ver aquí si hay alertas o no hay alertas, administrar las alertas que se han dado, digamos, ya aquí tengo las alertas comunes, por ejemplo, problemas con la base de datos, problemas con los Active Directory, me identifica problemas, por ejemplo, de que el SQL Server esté teniendo problemas de entrada, salida, de consistencias, etcétera, todo eso me pueden establecer aquí en las alertas, y puedo ver, por ejemplo, la configuración actual del servidor, que es lo que tiene. Vamos aquí, vean, desde la parte de software y hardware, vamos, qué es lo que tiene en este momento. E igual, puedo ver los cambios que se estén dando. Incluso, si le cambio la IP, entonces me registra que hubo un cambio de IP. Si le cambio algún atributo, me registra que hubo un cambio de atributo. ¿Para qué sirve esto? Me sirve para poder rastrear qué cambio fue el que se hizo al servidor que esté generando algún problema actualmente. Y lo otro que hay es que cuando me genera una alerta, me da tips, por lo menos guiados, en lugar de ahora hacer búsquedas genéricas en internet, él me lleva al artículo que la mayoría de las personas o que el equipo de soporte de Microsoft ha utilizado la mayoría de las veces para solucionar ese problema. Digamos, en lugar de estar buceando donde aparezca todos los errores, ¿verdad? Sino que me trata de llevar al más utilizado, al que más le ha funcionado a las personas. Igual aquí yo puedo ver a los servidores y aquí empiezo a agregar los servidores y igual manejar todo lo que serían las cuentas. Pueden administrar varios servidores, administrar varios usuarios que sean administrador, y si me preguntan cómo se eleva la información hacia la nube, se hace un intercambio de certificados digitales. Entonces, los gateways tienen un certificado digital que uno genera dentro de la consola de Atlanta y hay que bajarlo. Si no, no se puede subir la información para que todo viaje completamente encriptado. Entonces, eso es lo que tenemos con lo que sería el Microsoft Atlanta. Y con esto vamos a hacer una pequeña pausa y después volvemos a ver los cambios de la disponibilidad y después los cambios de inteligencia de costos y los volúmenes